Hola a todos y bienvenidos a Momento Saludable. Hoy quiero compartir contigo uno de los temas que más dudas suele generar entre quienes buscan mejorar su composición corporal y, en especial, desarrollar masa muscular, el desayuno. Ya habrás escuchado 1000 veces que la alimentación es clave para conseguir resultados en el gimnasio, en los entrenamientos al aire libre o en cualquier rutina de fuerza que practiques. Sin embargo, la mayoría de personas prestan atención únicamente a cuántas proteínas consumen, olvidando que un verdadero desarrollo muscular se logra cuando nuestra dieta está bien balanceada en energía, macronutrientes y micronutrientes. En este video, hablaremos de desayunos estupendos para potenciar ese crecimiento muscular, pero también abordaré otros aspectos que harán que tus mañanas sean más saludables y efectivas en tu camino fitness. La importancia del desayuno en la rutina diaria. Para muchos, el desayuno es la comida más importante del día. Sin embargo, en realidad, todas las comidas que realizamos a lo largo de la jornada tienen su relevancia, sobre todo si tu objetivo es incrementar tu masa muscular. Lo que caracteriza al desayuno es que rompe el ayuno después de las horas de descanso nocturno. No importa si te levantas a las 6, 7 u 8 de la mañana, en el momento en que ingieres tus primeros alimentos, estás oficialmente desayunando. Ahora bien, existen deportistas o personas activas que prefieren entrenar en ayunas, ya sea por comodidad o porque buscan otro tipo de beneficios. Si tu entrenamiento es breve o moderado, podría resultarte factible entrenar sin haber comido antes. Pero, si tu sesión es de larga duración, seguramente necesitarás un suministro adecuado de hidratos de carbono y algo de proteínas para evitar depletar tus reservas de glucógeno de manera excesiva. En cualquier caso, siempre lo ideal es personalizar la alimentación según tus necesidades y objetivos, consultando con un profesional que revise tu caso particular. Cuando hablamos de ganar masa muscular, el desayuno cobra especial sentido si consideramos que, en un plan de 5 comidas diarias, podría representar hasta un 20 a 25% de la ingesta calórica total. Aun en planes de 3 comidas diarias, el desayuno suele rondar el 30 a 35% de la ingesta. No hay que descuidarlo ni salir de casa solo con un café bebido y, tal vez, unas galletas bajas en nutrientes. Un desayuno escaso en calorías y nutrientes puede hacerte sentir con baja energía, impulsar el picoteo posterior y, a la larga, dificultar tus metas de hipertrofia. Energía, proteínas y micronutrientes para la hipertrofia. Para el desarrollo de masa muscular, no basta con aumentar solo la ingesta proteica, resulta fundamental cubrir requerimientos energéticos totales. Dicho de otra manera, si tu cuerpo no obtiene las calorías suficientes para mantener tus funciones básicas y, además, construir nuevo tejido muscular, las proteínas que ingieras se destinarán a cubrir necesidades energéticas y no a reparar y generar músculo. Por ende, un desayuno musculador no se basa en atiborrarse de claras de huevo o suplementos proteicos de manera aislada. Al contrario, requiere el balance apropiado de carbohidratos de calidad, proteínas y grasas saludables. A esta fórmula debemos sumarle vitaminas y minerales presentes en frutas, verduras y otros alimentos naturales. ¿Por qué son importantes estos micronutrientes? Pues porque participan en numerosos procesos metabólicos y antioxidantes. Cuando entrenamos con intensidad y rompemos fibras musculares, el cuerpo atraviesa procesos inflamatorios que necesitan nutrientes para reparar tejidos. Las vitaminas C, E, los carotenoides, los polifenoles y otros compuestos bioactivos pueden ayudarte a recuperarte mejor y, a largo plazo, lograr un mejor entorno anabólico, favorable para la ganancia de masa muscular. 3 desayunos ideales para desarrollar masa muscular. Ahora sí, entremos de lleno a lo que seguramente más te interesa, los 3 mejores desayunos que te ayudarán a cubrir tanto tus necesidades energéticas como proteicas, sin olvidar ese toque de micronutrientes y sabor que hacen más placentera la alimentación. Porridge de avena o avena remojada. Huevos revueltos o en tortilla. Lácteos, yogur griego, queso fresco, queso batido. Voy a explicarte por qué cada uno de ellos puede ser un aliado en tu camino hacia la hipertrofia y cómo combinarlos para que tu desayuno sea delicioso, saciante y nutritivo. Porridge de avena. La avena es un cereal altamente valorado en el ámbito deportivo por su aporte de carbohidratos complejos, fibra, vitaminas del grupo B y minerales como el magnesio y el hierro. Su absorción lenta te brinda energía sostenida, evitando picos de glucosa que luego terminan en bajones que afectan tu rendimiento. Para preparar el porridge, mezcla avena con leche, de vaca o vegetal enriquecida, si prefieres,
caliéntalo a fuego bajo hasta lograr una consistencia cremosa. En este proceso, puedes añadir fruta fresca, plátano, fresas, manzana, frutos rojos, semillas y frutos secos, chía, linaza, almendras, nueces. Estas aportan grasas saludables, omega 3, fibra, proteínas vegetales y micronutrientes. Edulcorantes naturales, miel, dátiles picados o canela, para dar sabor sin excesos de azúcar refinada. Si buscas elevar la proteína, puedes sustituir parte de la leche por claras de huevo pasteurizadas o, simplemente, acompañar tu porridge con un huevo aparte. También el yogur griego encima del porridge es buena idea, pues lo enriquece en proteínas y otorga una textura muy cremosa. Una variación rápida es el famoso overnight oats. Deja la avena en remojo toda la noche con leche o yogur, frutas y semillas en un recipiente cerrado. Al día siguiente tendrás un desayuno fresco, listo para llevar al trabajo o a la universidad, sin necesidad de cocinar por la mañana. Segundo desayuno, huevos revueltos o tortillas proteicas. El huevo es uno de los alimentos con proteínas de mayor valor biológico, pues contiene los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para construir masa muscular. Mucha gente cree que debe eliminar las yemas para evitar la grasa y el colesterol, quedándose solo con la clara. Sin embargo, las yemas contienen nutrientes valiosos como vitaminas A, D, E, K, colina y ácidos grasos esenciales. La recomendación suele ser equilibrar. Si te preocupa el exceso calórico o de grasas, puedes usar 2 huevos enteros y alguna clara adicional, pero no desechar siempre todas las yemas. Para incrementar aún más tu ingesta proteica en el desayuno, añade una fuente extra de proteínas. Atún enlatado al natural. Salmón ahumado. Pollo desmenuzado. Queso bajo en grasa. Además de la proteína, incluye vegetales en tu tortilla, espinacas, champiñones, jitomates, pimiento o cebolla. Estos aportan fibra, vitaminas y antioxidantes que favorecen la recuperación muscular. Una deliciosa combinación puede ser tortilla de espinacas con queso fresco o revuelto de huevos con salmón y pimiento rojo. 3. Lácteos, yogur griego, queso fresco o queso batido. Los lácteos aportan proteínas de alta calidad, caseína y suero, además de calcio, fundamental para la contracción muscular y la salud ósea. El yogur griego, en particular, se distingue por su mayor contenido proteico y su textura cremosa. El queso fresco batido o el requesón son también opciones interesantes, con bajo aporte de grasa y un buen contenido de proteínas. Puedes combinarlos con frutas variadas, mango, papaya, plátano, frutos rojos, piña. Frutos secos o semillas, nueces, almendras, semillas de girasol, chía. Endulzante natural, miel, canela o cacao puro en polvo para sabor adicional. Una variante muy popular son los llamados smoothie bowls. Licúa yogur griego con fruta, un poco de avena, semillas y hielos. Sirve en un tazón y adorna con trozos de fruta entera, coco rallado, frutos rojos y unas cuantas semillas. Este desayuno es muy vistoso, delicioso y no te tomará más de unos minutos. Además, te provee proteínas, carbohidratos y micronutrientes esenciales. Más allá de los 3 desayunos estrella, hay muchos ingredientes que puedes combinar para personalizar tus comidas matutinas. Lo importante es que recuerdes mantener el equilibrio entre hidratos de carbono de calidad, proteína suficiente y grasas saludables. Algunos trucos. Incluye vegetales siempre que puedas. Agregar espinacas, tomate, cebolla o pimiento a tu desayuno incrementa el aporte de fibra, vitaminas y minerales. Usa aceites saludables. Para cocinar tus tortillas o revueltos, utiliza un chorrito de aceite de oliva o aceite de coco en lugar de grasas saturadas o manteca. Prueba versiones integrales: pan, tortillas de maíz o trigo integrales, avena integral. Esto te asegura un aporte mayor de fibra y te ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. Varía tus fuentes de proteína, no te quedes solo con la clara de huevo. Mezcla huevos enteros, lácteos bajos en grasa, carnes magras, pescados y legumbres, en otras comidas del día, para cubrir de forma completa tu espectro de aminoácidos. No abuses de la sal, un consumo excesivo puede propiciar la retención de líquidos, dificultando ver la definición muscular. Usa especias, hierbas aromáticas y un toque de sal marina o sal de mesa con moderación.
Aunque este video se centra en desayunos para ganar masa muscular, no puedo dejar de subrayar la importancia del descanso y la recuperación. Dormir bien, unas 7 a 9 horas diarias, es básico para que el cuerpo libere hormonas como la hormona del crecimiento, GH, y se ocupe de la reparación muscular. Una alimentación adecuada, sin un sueño reparador, no brinda todo su potencial. Del mismo modo, entrenar sin descanso efectivo puede llevar al sobreentrenamiento, estancamiento o incluso lesiones. En este sentido, la hidratación también juega un rol esencial. Bebe suficiente agua, especialmente si tu entrenamiento es intenso o vives en climas cálidos, para optimizar la función muscular y cardiovascular. ¿Suplementos son necesarios? Muchos de ustedes se preguntarán si los batidos de proteínas o los suplementos de aminoácidos son obligatorios para ver resultados. La respuesta es, depende de tu caso concreto. Si llevas una alimentación completa, equilibrada y con la cantidad de proteínas adecuada, los suplementos no son indispensables para personas que entrenan de forma recreativa o incluso intermedia. Sin embargo, pueden ser un apoyo cuando existen mayores demandas o dificultades para cubrir tus requerimientos con la dieta, por ejemplo, estilos de vida muy ajetreados, atletas de alto rendimiento, etc. Antes de invertir en suplementos, asegúrate de que tu alimentación base sea la correcta. A menudo, un desayuno equilibrado, con huevos, cereales integrales, frutas y lácteos, te proveerá gran parte de los nutrientes que requieres. Luego, si lo ves necesario, podrías consultar con un profesional sobre la conveniencia de incluir algún suplemento proteico, creatina o complejos vitamínicos. ¿Cómo estructurar tu día para ganar masa muscular? El desayuno es solamente uno de los pilares, pero el resto de las comidas también cuenta. Para un óptimo crecimiento muscular, es recomendable distribuir la ingesta proteica y calórica a lo largo de la jornada, manteniendo un superávit calórico moderado pero constante. Por ejemplo, podrías distribuir tus comidas en desayuno, 20 a 25% de tu ingesta diaria. Comida principal, 30 a 35%. Cena, 25 a 30%. Snacks o colaciones, 10 a 15%. Errores comunes al buscar ganar masa muscular. Creer que solo las proteínas importan, olvidar los carbohidratos y la energía total necesaria es uno de los fallos más frecuentes. Abusar de suplementos sin base alimentaria, gastar en polvos proteicos y preentrenos cuando la dieta de base es pobre en nutrientes reales. Desayunar de forma insuficiente, tomar solo un café con galletas o un jugo azucarado antes de salir corriendo. Esto no brinda los elementos necesarios para la recuperación ni la construcción muscular. Descuidar el descanso, entrenar duro sin dormir bien y sin días de recuperación puede conducir a fatiga crónica. Desconocer tu gasto calórico real, es importante calcular o estimar con un profesional cuántas calorías necesitas para crecer muscularmente sin caer en excesos que promuevan demasiada ganancia de grasa. En resumen, ganar masa muscular no se reduce a ir al gimnasio y tomar batidos de proteínas. Es un proceso que involucra una alimentación adecuada y variada, descanso de calidad y un entrenamiento bien estructurado. El desayuno, como primera comida del día, ofrece la oportunidad perfecta para proveer al organismo energía y nutrientes esenciales después de varias horas en ayuno. Lo importante es que entiendas la base nutricional, los macronutrientes y micronutrientes, y aprendas a combinarlos de manera inteligente. Recuerda que cada persona es única, y lo que funciona para alguien no necesariamente es lo mejor para ti. Si tienes objetivos específicos, como prepararte para una competencia o tienes condiciones de salud particulares, es recomendable buscar la orientación de un profesional que te acompañe en el proceso. Espero que esta información te sea de gran ayuda en tu camino hacia una vida más saludable y una musculatura más fuerte. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal Momento Saludable, donde seguiremos compartiendo consejos de nutrición, rutinas de ejercicio y mucho más para que puedas llevar un estilo de vida activo y equilibrado. Nos vemos pronto en el próximo video y recuerda que la clave está en la constancia, la planificación y el amor propio que pongas en cada paso de tu progreso.